Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Oscar Denis arruinó el plan de Aslember o fue un acto de amor puro? Quédate para descubrir este impactante suceso. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, sin duda, dejará a todos con la boca abierta. Porque lo que ha sucedido en las últimas horas entre Aslember y Oscar Denis parece sacado de una película de drama y romance de las que tanto nos gustan. Todo comenzó de una manera tranquila, con Aslember preparándose para lo que sería el capítulo más importante de su carrera reciente. Como saben, nuestra querida Asla ha estado trabajando en secreto en un nuevo y ambicioso proyecto, una serie que prometía mostrar una faceta completamente diferente de ella. Lejos de las polémicas y centrada puramente en su talento actoral. Ella estaba decidida a trazar un nuevo camino, sola, fuerte y empoderada. Los rumores decían que el guión era espectacular y que Asle estaba más feliz que nunca por tener el control total de su destino profesional. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, Oscar Denis, tenía otros planes. Justo cuando se suponía que iba a tener lugar la reunión final para cerrar el elenco y firmar los contratos definitivos, ocurrió lo impensable. Oscar Denis, con quien ha compartido un pasado lleno de altibajos, pasión y rumores de un amor que nunca se apagó del todo, hizo una entrada triunfal y totalmente inesperada en las oficinas de la productora. Testigos presenciales aseguran que el ambiente se podía cortar con un cuchillo cuando Oscar entró en la sala de reuniones sin previo aviso. Imaginen la escena, Asl, con el bolígrafo en la mano, a punto de firmar, y de repente la puerta se abre de golpe. Oscar, con esa mirada intensa que lo caracteriza, no saludó a los productores ni a los directores, sus ojos estaban fijos únicamente en Asl. Fue un momento de silencio absoluto, donde nadie se atrevía a respirar. Según nuestras fuentes exclusivas, Oscar no fue allí simplemente para felicitarla. No, amigos, su movimiento fue mucho más audaz, un verdadero jaque mate al destino que los mantenía separados profesionalmente. Oscar se acercó a la mesa, puso ambas manos sobre ella y, mirando fijamente a Asl, dijo una frase que ya se ha convertido en leyenda en los pasillos del estudio. Él dijo, Asl, no puedes empezar esta historia sin mí, porque cualquier historia de amor que quieras contar, no tendrá alma si no estamos juntos en ella. Increíble. La sala quedó en shock. Asl, visiblemente temblorosa pero tratando de mantener la compostura, dejó el bolígrafo sobre la mesa y le respondió con voz firme pero cargada de emoción, ¿qué haces aquí, Oscar? Este era mi momento, mi nuevo comienzo. ¿Por qué tienes que complicarlo todo siempre? La tensión era palpable. Parecía que en cualquier momento iban a estallar, ya fuera en una discusión acalorada o en un abrazo apasionado. Oscar, sin perder la calma, reveló su flashhamble, su movimiento sorpresa. No solo estaba allí para pedir un papel. Resulta que Oscar Denis había hecho una oferta a la productora para convertirse en el coproductor y socio principal del proyecto, con una única condición, que él fuera el protagonista masculino junto a Asl. Sí, escucharon bien. Oscar compró su entrada de regreso a la vida de Asl. Él continuó hablando, ignorando la sorpresa de todos los presentes, no es complicarlo, Asl. Es el destino. Leí el guión. Ese personaje necesita a alguien que te conozca, que sepa cómo mirarte, que sepa cómo hacerte brillar. Y nadie en este mundo lo hace mejor que yo. Asl se levantó de la silla, caminando hacia la ventana, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Por un lado, estaba furiosa por la intromisión, por sentir que él estaba invadiendo su espacio personal y profesional. Pero por otro lado, y aquí es donde entra el romance, quienes estaban allí dicen que se notaba una chispa en sus ojos, esa duda de quien todavía siente algo fuerte. Ella se giró y le dijo, esto es una locura. ¿Crees que puedes comprar tu lugar a mi lado? Esto no es un juego, es mi carrera. A lo que Oscar respondió con una suavidad desarmante, acercándose a ella lentamente, no estoy comprando un lugar en tu carrera, estoy reclamando mi lugar en tu vida.
Si vamos a jugar con fuego en la pantalla, hagámoslo bien. Hagamos que el mundo entero sienta lo que nosotros sentimos. Los productores, que al principio estaban molestos por la interrupción, empezaron a ver los signos de dólar. La química entre ellos dos era tan explosiva en esa oficina, sin cámaras ni luces, que sabían que si lograban poner eso en pantalla, sería el éxito de la década. Sin embargo, la decisión final estaba en manos de Asl. Ella tenía el poder de vetarlo, de decir no y seguir con su plan original. El silencio volvió a reinar mientras ella lo miraba, evaluando la sinceridad en sus ojos. ¿Era una obsesión de control por parte de Özkan o era el gesto romántico más grande de los últimos tiempos? Este movimiento de Özkan Deniz ha cambiado todas las reglas del juego. Ya no se trata solo de una serie nueva, ahora se trata de la batalla de dos corazones que se niegan a soltarse, incluso cuando intentan ir en direcciones opuestas. La noticia ha corrido como la pólvora. Los fans están divididos. Unos dicen que Özkan debería haber respetado el espacio de Asl, que ella merece brillar por sí misma sin la sombra de él. Otros, los románticos empedernidos, creen que esto es una prueba de que el amor verdadero lucha contra todo, incluso contra la lógica. Asl finalmente rompió el silencio final en esa reunión diciendo, si acepto, será bajo mis reglas. Tú serás mi compañero, no mi dueño. Özkan sonrió, esa sonrisa que conquista a millones, y asintió, acepto tus reglas, siempre y cuando estemos en el mismo juego. Aunque todavía no hay un comunicado oficial con la firma, se dice que Asl no rechazó la oferta de inmediato y que las negociaciones están ocurriendo ahora mismo a puerta cerrada. Imaginen la intensidad de esos ensayos, las miradas en el set, la realidad mezclándose con la ficción. Özkan ha apostado todo a esta carta. Ha puesto su dinero, su reputación y su orgullo en juego solo para estar cerca de ella otra vez. Es un riesgo enorme, pero como dicen, el que no arriesga no gana. Y Özkan parece decidido a ganar, no solo el éxito de la serie, sino el corazón de Asl Enver una vez más. Ahora la pregunta es, ¿podrán trabajar juntos sin que el pasado destruya el proyecto? ¿O será esta serie la que finalmente selle su amor para siempre o termine de separarlos? La tensión está al máximo y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle de este drama que supera cualquier guión escrito. Es fascinante ver cómo la vida real de estos actores es mucho más apasionante que las novelas que protagonizan. La valentía de Asl para enfrentar a Özkan y la determinación de Özkan para no dejarla ir son los ingredientes perfectos para una historia inolvidable. Manténganse atentos, porque en cualquier momento puede salir la confirmación oficial de que la pareja del año vuelve a la pantalla. Y ahora, queridos amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes de esta situación tan increíble. ¿Creen que lo que hizo Özkan Deniz fue un gesto romántico y valiente, o creen que fue una falta de respeto hacia la independencia de Asl Enver? Si estuvieran en el lugar de Asl, ¿aceptarían trabajar con su ex después de un movimiento tan arriesgado? ¿Piensan que esta nueva serie será un éxito mundial gracias a su química o será un desastre por sus problemas personales? Espero sus comentarios ansiosamente. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su like si les gustó este video. Nos vemos en el próximo video con más noticias bomba. Adiós.